Muy buenas noches de jueves. El día de hoy, 27 de febrero 2025, nos damos inicio en una sesión más del Club de Lectura con el libro del doctor Gary North, Entrega Incondicional, Programa de Dios para la Victoria. Estoy muy contenta que estamos avanzando jueves con jueves. Ya estamos a punto de terminar el segundo mes y el día de hoy continuamos en el capítulo 3 que se titula La Ley. Vamos a la segunda parte, estamos en la página 81, a partir de este subtítulo, La conquista progresiva. Le doy la más cordial bienvenida a quienes están ya en la sala de Zoom y me van a ayudar con la lectura, y a los que están viendo esta grabación en diferido, un abrazo desde Cuernavaca, Morelos, México. Comienzo. La conquista progresiva. Un territorio conquistado no se conquista por completo de la noche a la mañana. Está lleno de focos de rebelión, como un jardín lleno de malezas. Lleva tiempo para dominarlo. Se necesita esfuerzo, capital y una resolución continua para extender el dominio del monarca. Se exige perseverancia de parte de los embajadores y oficiales del monarca para conducir un reino conquistado al sometimiento al rey. Solo la paciencia del rey permite esta clase de conquista. De otro modo, él quemaría la ciudad y el campo y sustituiría a todos los habitantes por sus propios súbditos. Esto es exactamente lo que hizo Dios en Canaán. Para ser más preciso, Dios ordenó a los hebreos que extirpasen a los habitantes de la tierra, ya sea matándolos a todos o expulsándolos. Aún así, Dios sabía que llevaría tiempo. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 23 del 29 al 30. Él mandó que su pueblo conquistase la tierra totalmente, que los eliminase a todos. El hecho que no le obedecieron muestra la infidelidad de ellos, pues es 1:2. Dios estaba estableciendo un reino provisional en Palestina. Había de ser un campo de entrenamiento para el dominio, como lo debió haber sido el huerto. Pero los hebreos fracasaron en Canaán, tal como fracasó Adán. Así Dios les quitó el reino y lo hizo universal, extendiéndolo por medio de sus embajadores, quienes llevan el Evangelio de Jesucristo a través de la tierra. Hasta la muerte y resurrección de Cristo, el reino de Satanás abarcaba todo el mundo, con la sola excepción del pequeñito Israel. Ahora su reino ha sido invadido por los embajadores de Cristo, quienes traen una oferta de paz a los súbditos de Satanás. El reino ya no se limita a Palestina. A esto se refería Jesús cuando temprano en su ministerio dijo: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Marcos 2:22. El nuevo vino del Evangelio de Cristo rompió las botellas viejas de Israel, y este vino se derramó a través de la faz de la tierra. Se ha invadido el reino de Satanás, derrotado definitivamente en la cruz. Satanás está en retirada, peleando un combate de retaguardia contra los invasores. Él es poderoso. Él es más peligroso que un león herido, pero de todos modos está peleando una batalla perdida. Logra ganar algunas batallas defensivas, pero la estrategia de Dios logró la victoria permanente en la cruz. Entre paréntesis, quisiera añadir una observación. El jugo de uva no rompe los odres de vino. Es el proceso de fermentación lo que expande el líquido. El producto ya fermentado es lo que revienta los odres viejos. Cuando la Biblia habla del vino, quiere decir vino. Sostener que era realmente jugo de uva destruye la analogía que Cristo usó para describir las actividades de su iglesia y el poder de su evangelio en la historia. Como Satanás desea que la iglesia y el evangelio de Cristo realmente fuesen jugo de uva, descansando sano y salvo en los odres viejos de Palestina. ¿Por qué dijo Cristo que el vino de la última cena era su sangre? Porque su sangre habrá de cubrir los pecados de los pecadores a través del reino de Satanás por todo el mundo. Aún así, hay millones de cristianos hoy en día que insisten en celebrar la cena con jugo de uva. El jugo de uva arruina la analogía, ya que éste no revienta los odres de vino. Usar jugo de uva en la cena simboliza la impotencia histórica de la sangre de Cristo, del Evangelio de Cristo
de la iglesia de Cristo y del reino creciente de Cristo. El jugo de uva queda embotellado, limitado a los sobres históricos de Palestina. La ley de Dios es nuestro recurso para subyugar progresivamente el reino de Satanás. Comienza en nuestras propias vidas, ya que la primera fortaleza de Cristo es el corazón del hombre. Esta es la esfera moral, la obra de santificación, como el atleta o el soldado que se entrenan continuamente. El cristiano está continuamente subyugando su propia carne pecaminosa. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo y de acuerdo con la ley, Pablo escribió, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, del 22 al 23. Pablo no rechazó la ley de Dios, al contrario, él se deleitaba en ella. En contraste, esta ley ponía en manifiesto otra ley en su carne, la ley del pecado. Fue el triunfo de Cristo en el Calvario, un triunfo basado en el previo cumplimiento de Cristo de las condiciones de la ley integral de Dios, lo que alentaba a Pablo. Él era justificado por la fe, no por la ley. Gálatas 3:24. ¿Qué quiso decir justificado por la fe? Significa que Dios el Padre mirará la perfección de Cristo y no el pecado de Pablo en el día del juicio. Pero esto no niega el papel de la ley de Dios en la vida del individuo. El segundo capítulo de la carta de Santiago nos insta a que no abandonemos la ley. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, del 17 al 18. Nuestra adhesión a los principios de la justicia externa y visible de Dios es lo que nos permite juzgar la realidad y la validez de nuestra fe en la obra expiatoria de Cristo por la gracia de Dios. Sin la adherencia a la ley de Dios, no hay fe, dice Santiago. Sin los frutos del Espíritu, dijo Cristo, no hay redención, ya que por los frutos conoceremos la verdadera fe. Mateo 7:16. Esto nos lleva a la doctrina de la santificación. Esta doctrina tiene tres partes: la santificación definitiva, la santificación progresiva y la santificación final. Sabemos que todas las buenas obras de Cristo, toda su adherencia a la ley, pasan a cuenta nuestra en el momento de nuestra conversión. Aún así, hemos de poner en práctica los frutos de esta salvación en nuestras vidas. Como dijo Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Se cree que fue Pablo el que escribió la carta de los Hebreos, pero nadie puede estar seguro de eso hoy día. ¿Cómo es que reconocemos el pecado? Por la ley de Dios. ¿Cómo nos despojamos de estos pecados? Al imponer la ley de Dios en nuestras vidas. Sin la ley de Dios es imposible ni reconocer ni subyugar los pecados. Hemos ya tratado este tema en el capítulo sobre el hombre. Sin embargo, la santificación tiene una otra aplicación, de la que poco se habla. La doctrina también se aplica a las colectividades, el Estado, la iglesia, la familia, etc. Dios levanta a naciones enteras compuestas de familias que se han sometido a Él y a su tratado de paz. Israel es un ejemplo, y la ciudad pagana de Nínive es en una época fue otro. Jonás 3, del 5 al 10. Dios los trata como colectividades. En el caso de Sodoma, Dios acordó con Abraham extender su gracia a causa de la familia de su sobrino Lot. Si Abraham podía mostrar que habían por lo menos 10 justos en la ciudad. Génesis 18:32. Como no los hubo, solo Lot y sus dos hijas escaparon de la ira que cayó sobre Sodoma. Pero mi punto es que Dios estaba dispuesto a tratar con una ciudad entera por causa de un puñado de gente justa. Por otra parte, gracias al juicio de Dios sobre una colectividad, Sodoma, Lot tuvo que huir para escapar de la destrucción. Los profetas también entraron en la esclavitud a causa del juicio de Dios sobre Israel y Judá. Ezequiel 1:13, el libro de Daniel. Los hebreos fueron juzgados, castigados, si se prefiere, porque ellos y sus antepasados estaban bajo el pacto nacional de Dios. Judá fue al cautiverio por 70 años. ¿Por qué 70 años? Porque durante 70 veces 7 años ellos no habían obedecido la ley del año sabático, cuando se debía dejar descansar la tierra, ninguna siembra, ningún cultivo, por un año de cada 7, una ley dada por Moisés en Éxodo 23, del 10 al 11. Así es que la tierra descansó mientras los hebreos fueron esclavos en Babilonia. Jeremías 50:34. Dios es una Trinidad. Él es un agente operante y al mismo tiempo tres personas, en unidad pero sin entremezclarse. Dios es tanto uno como diverso, tres individuos y al mismo tiempo un solo ser.
Hay unidad y particularidad en Dios. La creación refleja este aspecto de Dios. Las especies se componen de individuos y al mismo tiempo se gobiernan por las leyes establecidas por Dios. Se reproducen según su propio género. Génesis 1 del 24 al 25. Hay criaturas particulares de cada especie que aún así se gobiernan por leyes que les afectan como especie. Lo mismo ocurre con la sociedad humana. Dios nos trata como individuos, pero también nos trata como colectividad. Pero la unidad, colectividad y la diversidad, los individuos son respetados. Dios trató con los hebreos personalmente, pero también con las tribus de Israel. Él trató individualmente con las tribus, pero también con la nación. ¿Eligió Dios la nación de Israel por su poder o fidelidad? Él dijo que no los había escogido por nada especial que poseyeran. Él los apartó de las demás naciones llamándolos santos. Dios hace lo mismo con los individuos. A los israelitas los escogió porque los amó, como una unidad nacional. Así lo hace con las colectividades, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 7 del 6 al 8. ¿No es esto exactamente lo que Él hace con cada persona? Él nos redime de la servidumbre a la que nuestro padre Adán nos vendió. Como individuos, los hombres están en la esclavitud del pecado. Israel estaba esclavizado al faraón. Dios libera de la esclavitud tanto a los individuos como a las naciones. ¿Cómo deben los individuos poner en práctica su salvación? Suprimiendo los pecados en su propia vida. ¿Cómo deben las naciones realizar su salvación? Del mismo modo. Por eso Dios mandó a la nación de Israel que se adhiriese a su ley y que guardase sus mandamientos. Por eso, Él manda a los cristianos que como individuos hagan lo mismo. Esta es la santificación progresiva individual y colectiva, en las familias, las iglesias y las naciones. Puede haber castigo tanto para los individuos como para las naciones. Puede haber un juicio total sobre los individuos y las naciones, como nos hace recordar Sodoma y Gomorra. La ley bíblica es nuestra herramienta de dominio. Nos permite subyugar al pecado en lo interior, la esfera moral, y lo externo, la esfera de dominio. Es nuestro estándar de conducta justa en la vida diaria como individuos y como colectividad. Las bendiciones y las maldiciones nos llegan como individuos y como colectividad. En breve, el pacto del gran rey se establece entre Dios y sus embajadores como individuos, entre Dios y su iglesia, y también entre Dios y las naciones. Después de todo, la Biblia no promueve un estado que abarca todo el mundo. Eso fue lo que Dios destruyó en Babel. Las naciones o pueblos persisten más allá del día del juicio. Apocalipsis 21, 24, 26, 22, 2. Dios trata con los individuos y la colectividad mediante el pacto. Su tratado de paz, lo que es al mismo tiempo un código de ley, establece las condiciones de entrega tanto para los hombres como para las naciones. ¿Debemos esperar la victoria en el tiempo y en la tierra? La Biblia dice que sí. Hemos recibido el arma contra la cual no hay defensa a largo plazo, a saber, la palabra de Dios. Esta arma se impone constantemente no a través de revoluciones violentas, sino por la prédica del Evangelio. No hay nada más poderoso ya que destruye a los enemigos de Dios, paso a paso. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías 28:13. Este es el medio de dominio progresivo. Dios requiere la entrega incondicional, pero Él no la demanda inmediatamente porque eso requeriría la abolición de la historia y el inmediato juicio final. Esto llegará finalmente, pero Dios ha establecido otros requerimientos para la historia. Adelante, Zaira. La restitución. Este es el principio fundamental de la justicia bíblica. El individuo que peca contra otro debe compensar a la víctima. Esa es la razón por la cual Dios requiere que se le ofrezca un sacrificio, ya que el hombre ha pecado contra un Dios santo. Este sacrificio ha de ser sin mancha y perfecto. Dios demandó el pago total de tal sacrificio de su propio Hijo, Jesucristo. La carta a los Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que trata más a fondo sobre su sacrificio humano.
El escritor declaró: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Es el sacrificio perfecto de Cristo que establece la base de nuestro dominio. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, del 12 al 14. He aquí la doctrina de la santificación definitiva, el sacrificio único del Hijo de Dios, de una vez y para siempre, que se aplica a los que han sido electos por Dios desde antes de la fundación del mundo. La justicia de Cristo es la razón por la cual este sacrificio, que es nuestro sacrificio como hombres redimidos, o sea, comprados, es aceptable ante Dios. La doctrina de la redención implica un pago. ¿Por qué un pago? Porque debemos a Dios tal pago para compensarlo por nuestra transgresión. Este es el pago de restitución. La magnitud del pecado de Adán fue tan grande que el Hijo de Dios, el segundo Adán, primera a los Corintios 15:45, tuvo que entregar su propia vida como el único pago suficiente. La redención quiere decir comprar lo que uno había vendido antes, o redimir, como un deudor redime la prenda en una casa de préstamos. Es decir, él compra del prestamista lo que entregó como garantía por el préstamo que recibió. Ese pago ha de ser equivalente a la deuda original, ha de ser de la misma magnitud. Además, la restitución requiere el pago de una multa adicional. El capítulo 21 del libro del Éxodo comienza la narración detallada de las demandas de la ley de Dios. Es la continuación de Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Éxodo 21 se dedica a los crímenes y castigos. En él se proclama el principio general de compensación: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21 del 24 al 25. ¿No es esto demasiado riguroso? ¿No es esto la venganza pura y simple? Sí. ¿Y qué? Es el método divino de reducir los crímenes violentos en lo futuro. Es el método divino de limitar el poder del Estado. El Estado no puede legítimamente instituir la pena de muerte por el robo, ni la tortura por el asalto. Se limita el poder del Estado para castigar al impacto del crimen sobre la víctima. ¿Se sacaban realmente los ojos al culpable que le había sacado el ojo de una víctima inocente? ¿Qué bien le hacía eso a la víctima? La víctima tenía la opción de pedir tal castigo, pero ¿no hubiese preferido la compensación económica? Los jueces tenían la opción de requerir daños y perjuicios comparables, si la víctima y el culpable estaban de acuerdo. Éxodo 21:30. El pobre que no podía pagar tenía la opción de venderse como esclavo por un periodo fijo a fin de pagar la indemnización. No se daba el pago al Estado, se lo daba a la víctima. Éxodo 21:19. El culpable tenía un gran incentivo para evitar que su propio cuerpo sea dañado, y la víctima tenía muchos incentivos para aceptar la restitución económica, ya que estaba limitado por su lesión. A la víctima le convenía aceptar un pago sustitutivo. Esto, después de todo, es lo que permite Dios, un pago sustitutivo. En vez de matar a la humanidad, Él acepta un sustituto. En vez de mutilar al culpable, la víctima acepta el pago por los daños. Esto ayuda tanto a la víctima como al criminal a que reconozcan la necesidad que tiene el hombre de un sustituto, pero alguien tiene siempre que pagar. No hay excepciones. El objeto de la ley, sin embargo, es hacer resaltar la importancia de la magnitud del pago. El hombre no puede legítimamente pagar la víctima un diente por un ojo. Debe haber una restitución equiparable. La ley sirve para recordarle al hombre la magnitud de su deuda y de su pecado contra Dios. Se le recuerda que necesita a un pago sustitutivo, porque la magnitud de su pecado es demasiado grande
para que pueda cancelarla. El hombre no puede esperar librarse de la ira de Dios por medio de sus propios esfuerzos. El hombre no puede sustituir el pago de una zurra por un crimen que exige la pena de muerte. Hay que hacer restitución a Dios por todos los pecados. Este es el primer principio de la ley bíblica. Se le debe pagar a la víctima terrenal. Este es el segundo principio de la ley bíblica. El sacrificio tiene que ser comparable al crimen cometido. Este es el tercer principio. Para los crímenes tan horribles que ningún pago de restitución es suficiente para compensar a la víctima, tal como el homicidio o a Dios, la brujería, la adoración de ídolos, etc., Dios autoriza que el gobierno civil ejecute al criminal. Éxodo 22, del 18 al 20, pone en lista algunos de estos crímenes con pena de muerte. Otros incluyen la violación, Deuteronomio 22, 23 al 24, el adulterio, Levítico 20:10, y el golpear o maldecir al padre o a la madre, Éxodo 21, 15, 17. La integridad de la familia tenía que ser protegida. Pablo estaba tan convencido de la validez del derecho del gobierno civil para imponer la pena capital a los criminales, que cuando se lo llevó ante el juez romano acusado de blasfemia, dijo: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. En Hechos 25:11. Es muy desafortunado, pero muchos creyentes que nunca han estudiado la ley de Dios o creen que Dios ha abolido su ley, sostienen que el gobierno civil no debe imponer la pena capital porque un hombre muerto no puede confesar a Cristo. Se supone que a los criminales se les ha de permitir vivir para que puedan confesar a Cristo en un futuro indeterminado. Una pregunta: ¿por qué se permite hoy que los criminales eludan la ejecución para tener toda la vida para convertirse, cuando en el reino de Israel del Antiguo Testamento Dios requirió que los criminales murieran por determinados crímenes? ¿Fue Dios injusto con los criminales de los tiempos del Antiguo Testamento? La segunda pregunta: ¿no es la amenaza de muerte por cometer un crimen un incentivo muy eficaz para que un hombre considere sus pecados contra Dios? Si él piensa que siempre tendrá tiempo para arrepentirse, o un periodo indeterminado, lo que es para siempre, psicológicamente en la mente del hombre que vive para el presente, ¿no postergará el arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde? Pero más importante que todo, la salvación es por gracia. Y si Dios nos dice que al rebelde se le debe ajusticiar, y él elige no regenerarlo, ¿no es eso un asunto de Dios? Hay demasiados creyentes que todavía piensan que el hombre contribuye algo en la salvación y que si nosotros interferimos de alguna forma en su vida al condenar la muerte, hemos violado de alguna forma su supuesto derecho inalienable a la conversión. Esto es como decir que la revelación de Dios al hombre no es suficiente, inclusive y especialmente la revelación que hace Dios de sí mismo en su santa ley. Los que así opinan piensan que están haciéndole un favor a Dios al rehusarse a aplicar la pena capital a la gente que ha cometido crímenes que son dignos de ejecución según Dios. Y todo, y todo en nombre del evangelismo. Increíble. Tratan de disfrazar la magnitud de los crímenes que merecen la pena de muerte para que los impíos no tengan que enfrentar la verdadera magnitud de sus crímenes, y luego les instan a que se arrepientan porque han pecado contra un Dios santo. Primero les dicen que Dios es un Dios de ira, que ejecuta una justicia perfectamente terrible sobre los que no se valen de la muerte expiatoria de Cristo, y luego buscan esconder la evidencia visible e institucional de la ira de Dios, aunque fue Dios quien estableció estas instituciones visibles para aplicar su ley. Los evangélicos modernos que niegan el derecho del gobierno civil para dar vigor a la ley bíblica se avergüenzan de la justicia de Dios. Ellos no quieren reconocer la naturaleza santa de Dios revelada en la Biblia. Al mismo tiempo, quieren que los incrédulos reconozcan la existencia de tal Dios. Aunque los evangélicos modernos se avergüenzan de su ley, dicen que quieren dar una oportunidad a los incrédulos para que se arrepientan.
y al mismo tiempo han intentado simultáneamente oscurecer la persona y la naturaleza de Dios a los ojos de los rebeldes. ¿Por qué deben los hombres arrepentirse, dar vuelta atrás de sus pecados, cuando el Dios de los evangélicos modernos no está dispuesto a poner en vigor sus reglas de justicia y de castigos como lo hacía el Dios del Antiguo Testamento? ¿Por qué ha decidido Dios, en esta era del evangelismo cristiano, proporcionar al hombre moderno una señal menos visible de su santidad? ¿Por qué ha escondido Dios su carácter en la era del evangelismo internacional, cuando Él reveló su carácter por medio de su ley a los israelitas, aislados en Palestina? ¿Por qué ha instruido Dios a que sus seguidores no hiciesen hincapié en y hasta eliminasen la señal institucional de su juicio venidero, a saber, la pena de muerte, en esta era de Jesucristo, que es más cercana al día del juicio que la era de Israel? La respuesta a todas las preguntas es la misma. Dios no lo ha hecho así, pero muchos de sus seguidores han actuado conforme a estas falsas presuposiciones. Gracias, Zaira. Adelante, Alma. ¿Según cuál estándar? En el Antiguo Testamento, la ley de Dios impuesta por los sacerdotes, los reyes y los jefes de las tribus había de servir como una gran luz a las naciones extranjeras, pero el evangelismo a un plano personal no se enfatizaba. Los profetas predicaban a los extranjeros, como indica el libro de Jonás, pero la creación de un orden agradable a Dios por medio de las instituciones de Israel fue el primer paso de Dios. La sabiduría de Israel, demostrada por las leyes de Israel, llevaría a las naciones al arrepentimiento. Deuteronomio 5, 4 del 5 al 8. En la época del Nuevo Testamento se ha hecho hincapié el evangelismo personal, porque el reino de Dios ya no se asocia con una región geográfica o nación particular. Cuando se escribieron los documentos del Nuevo Testamento, ya no había un orden civil que se pudiera asociar con Dios y con su ley. Pero este hecho del primer siglo después de Cristo no se debe usar como un pretexto para librarse de la tarea del dominio en el área del gobierno civil. La ley de Dios es aún moralmente válida, por lo tanto, es todavía judicialmente válida. Si no vale la pena poner en vigor judicialmente una ley en cuanto a los crímenes externos contra Dios o el hombre, entonces tampoco es válida moralmente. Si se prohíbe moralmente que un hombre asesine a su prójimo, seduzca la esposa o hija de su prójimo o robe a su prójimo, entonces también se le debe prohibir judicialmente. Hemos vuelto a la cuestión de neutralidad, el gran mito de la neutralidad. La obra de la ley está en los corazones paganos, pero no la ley misma. Romanos 2, del 14 y 15. Ciertas vagas imitaciones de la ley de Dios son impuestas por los gobiernos civiles paganos, pero la ley de Dios no lo es. No hay una ley natural universalmente reconocida, no hay lógicamente una ley natural irrefutable, hay la ley revelada de Dios y hay todos los demás órdenes legales. Al negar la legitimidad de la ley de Dios en el área del gobierno civil, los hombres afirman la validez de algún otro orden legal, o sea, una variación de la sociedad de Satanás. No hay definiciones humanistas reconocidas universalmente del robo, del homicidio o del asalto. Por cierto, que no hay castigos universales aprobados para estos crímenes. ¿Cómo pues puede un cristiano contentarse con al menos que la política legal del Antiguo Testamento en cuanto al gobierno civil preferiría vivir
bajo Faraón o bajo Balsasar. ¿Por qué? Entonces, dicen tantos cristianos que no hay una ley bíblica para gobernar, para gobiernos civiles de hoy. ¿Por qué prefieren vivir bajo el control de algo que no es la ley civil de Dios? ¿Por qué siguen haciendo de Egipto y Babilonia sus hogares? ¿Hasta cuándo van a continuar sosteniendo esos cristianos que cualquier orden legal se puede aceptar? No importa dónde o cuándo se viva, solo uno, salvo uno, el orden legal establecido por Dios para su pueblo y entregado por Moisés a los profetas. ¿Hasta cuándo seguirán defendiendo la legitimidad de Egipto y Babilonia y negando la legitimidad de Jerusalén? ¿Hasta cuándo se permitirán seguir siendo engañados por el mito satánico de las leyes naturales, los jueces naturales y los gobiernos civiles naturales? ¿Cuándo reconocerán la verdad de la advertencia de Jesús? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. ¿No han encarado seriamente el anuncio de Jesús? No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán de su casa. Mateo 10:34 al 36. Cristo divide a su pueblo de los miembros de su propia familia, y aún así hay literalmente millones de cristianos hoy en día que dicen que es imposible que Cristo divida a los hombres de sus gobiernos civiles y de las leyes anticristianas de dichos gobiernos. Increíble, ¿no? Cristo divide la institución más importante, la familia, y aún así Él deja intacto la relación entre su pueblo y cualquier gobierno civil por la tierra, sobre la tierra, actualmente o en el futuro. ¿Es esto probable? Cierto. Y así, y si no, en base a que debe el cristiano juzgar la conducta del gobierno civil que rige, obviamente por las leyes de Dios tocante al gobierno civil, y donde encontramos tales reglas judiciales, esto será un choque para millones de evangélicos modernos. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en qué otro lugar podemos encontrar estas reglas, y así continuamos sosteniendo que no hay tales reglas, que el Antiguo Testamento ya no es válido y que no es prohibido que ejerzamos un gobierno de obediente a Dios. Conforme al Antiguo Testamento, entonces nos hemos colocado al principio bajo el dominio de Satanás y de sus reinos paganos. Estamos de vuelta en Egipto o Babilonia, de donde Dios liberó a su pueblo hace mucho tiempo. Muchas gracias, Alma. Pues hemos llegado al momento de la conclusión de este capítulo 3 que ha tratado acerca de la ley y voy a dar lectura para cerrar este capítulo. Dice así, conclusión. La ley de Dios es una revelación del carácter de Dios. El negar la validez de la ley es nublar la revelación del carácter de Dios a ojos del hombre. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es que la restitución ya ha sido hecha. Se ofreció un sacrificio. Los hombres que se aferran a la justicia de Cristo no pueden ser condenados por la rebelión de Adán. Somos libertados de la maldición de la ley, aunque no de las obligaciones de la ley. La ley es una herramienta de dominio para nosotros, dominio sobre nuestras propias vidas, la esfera moral, dominio sobre los actos ilícitos de los rebeldes, la esfera judicial, y dominio sobre la creación, la esfera de dominio. Si rechazamos esta herramienta maravillosa, en nombre de una libertad sin ley, en nombre de la gracia, entregamos el mundo en principio a Satanás. La Biblia nos dice que el reino de Satanás va perdiendo poco a poco, que no puede resistir, que las puertas de Hades no pueden sobrevivir.
No hemos de abandonar la herramienta de dominio, la ley de Dios, porque al hacerlo abandonamos la lucha, la tarea de dominio encomendada por Dios a su pueblo. Una generación siempre puede abandonar su tarea encomendada. Israel lo hizo inmediatamente después de la liberación de Egipto. Dios castigó a aquella generación entera, menos dos hombres, Josué y Caleb. Solo estos dos hombres recomendaron a los líderes de Israel que habían de invadir la tierra de Canaán, que Dios les había entregado a los canaanitas en sus manos. Los otros espías enviados por Moisés volvieron a informar acerca de los gigantes en Canaán y la derrota segura que les esperaba. El incidente está registrado en el libro de Números, capítulo 14. Dios permitió que solo Josué y Caleb entrasen en Canaán. Todos los demás murieron en el desierto. Aunque una generación pueda abandonar la tarea encomendada de dominio, no todos lo harán. Tarde o temprano, una generación de cristianos se convencerá de que su Dios es soberano, que la ley de Dios es válida y que el pueblo de Dios es victorioso, en el tiempo y en la tierra. Cuando estas opiniones se extiendan a través de su nación o a un grupo dentro de una nación, las bendiciones comenzarán de nuevo. El pueblo dejará de vagar en el desierto impuesto por sí mismo. Volverán a Dios, a su ley y a su tarea de dominio. Empezarán de nuevo a extender el reino de Dios en el tiempo y en la tierra, aquí y ahora. Pues el día de hoy cerramos con este capítulo 3. El próximo jueves daremos inicio al capítulo 4 en torno al tiempo. Doy pausa a esta grabación y continuamos con la segunda parte del club.